jugando Minecraft. Lo jugaré haciendo dignos. Vale, ahora vamos a pillar nuestras cosas. Manuel, ahora váyase usted para... se ve. Ok, pillar mis cosas. Pues, si lo has notado, Manuel, la aldea está llena de... Porque eso es antisangre, que cuando no hay no... Mira, por la noche nos ponemos la de antisangre con la cabeza esta de... Yo digo, pero bueno, que no me llevé, que no traje diamante para mí. Pídelo todo. Vale. Bueno, ya maté a mis 6 primeras víctimas. Vale, lo primero, tenemos que coger una y una casa. Vale, buena idea. ¿Desierto o normal? Desierto. Vale, ahora elige la casa. ¿En serio? Pues vamos. Te voy a matar. Sí, porque mira, colocaremos obsidiana para que no la respeto a los... Pero tenemos que... No, dame. Espérate, ponte la antisangre. Coloca el cofre, porque... Quiero ver cómo esto, mírame ahora. Mírame. Para Manuel.
Acá. A ver. Discúlpame, bebé. Dime la luz y apaga, enciende la luz y apaga. No, ya casi es de noche. Voy a recoger mis 12. Sí, no, que ya te nuestra primera no, chicos. No, ¿cómo te veo? Cuidado, que me pega. Bonito. Corre. Ahí. Cuidado.
accidente. Matar todo. Ay. La policía. Y aquí no. No. De que lo captura. Manera yo no capaz. Lo bueno que el infinito tomar muerto. Hermano, ese grupo se el día. Vale, mátalo. Vale, tengo que mover. Manuel. Un grupo ahí ya aquí nos ha pasado porque pero
que matar a los muertos. Sí. Esto ropa. Uy, Manuel. Bueno, pues creo que ya lo por hoy. La aldea ha sido bien eliminada. No, lo seguiremos. Este es sangre. Así que vale. Me